Episodio 0. Presentación. En este primer episodio, que hemos denominado episodio 0 o presentación de nuestro canal de podcast Mindfulness tras los pasos de Bodhidharma, os voy a hablar un poquito de las generalidades que pretendemos tratar en este podcast. En primer lugar, os quiero hacer unas reflexiones sobre el título para que entendáis desde el principio el sentido y el objetivo. Bueno, cuando hablamos de mindfulness, traducido al español es consciencia plena o atención plena, hablamos de algo que se puede extrapolar del original. Originalmente proviene de la filosofía o de la religión budista y es uno de los que se denominan 8 nobles senderos que nos llevan a la iluminación o al nirvana, al fin y al cabo a la cesación del sufrimiento. Esos 9 senderos, esos 9 caminos, pues son la visión perfecta, la emoción perfecta, el habla perfecta, la acción perfecta, modo de subsistencia perfecta, el esfuerzo perfecto, la atención consciente perfecta o consciencia plena y por último la concentración perfecta. Estos 8 caminos, estos 8 senderos son los que se propugna a partir del budismo para conseguir la lucha contra el sufrimiento y al fin y al cabo lo que ellos denominan el nirvana o iluminación. Nosotros vamos a partir del séptimo camino, del séptimo sendero, la consciencia plena o atención plena, para enfocarnos, para desarrollar un cierto mayor grado de autoconocimiento y enfocado hacia el crecimiento personal, como veremos más adelante. Bueno, aclarado el término mindfulness, pues vamos a hablar del siguiente vocablo, Bodhidharma. Bueno, cuando planteamos el título del podcast y de varios del libro de texto y varios cuadernos de trabajo, nos planteamos conseguir o intentar llegar a la consciencia plena a través de un sistema tradicional con siglos de práctica y de entrenamiento como es el budismo, ¿no? Entonces Bodhidharma fue un monje indio que fue el precursor, no fue el primero que llevó el budismo a China. Cuando él llegó ya el budismo estaba allí, pero fue quien lo generó, en mayor medida, lo expandió y le provocó un crecimiento importante. Con su llegada, el budismo arcaico que se practicaba cambió y sus prácticas dieron lugar a lo que hoy se conoce como budismo Chan, y que en Japón se empezó a practicar con el nombre de budismo Zen. Entonces lo que vamos a tratar, tanto en este podcast como en los libros que sacamos a colación de este podcast, pues es provocar, encontrar y mostrar un camino que nos lleve a la conciencia plena del ser humano y al crecimiento personal, y darnos herramientas para luchar contra padecimientos, trastornos y demás que siempre nos están alterando en cierto modo el cuerpo y el alma. Pero claro, no quiero seguir adelante sin dejaros claro un par de temas. Por lo pronto, cuando hablamos de budismo, no nos planteamos desde el equipo de Integrae ningún tipo de proselitismo ni actos en función de esta religión o filosofía.
O sea, el budismo en concreto para mí, que soy ateo, pues nunca lo he considerado una religión. Para mí siempre ha sido una filosofía, pero eso no quita que cualquiera de vosotros o vosotras que me escucháis y tenga esa sensibilidad o tenga esa predisposición, pues siga adelante en el estudio del budismo como religión. A altos grados, a altos cargos actuales del budismo se le ha preguntado esta misma pregunta en muchas ocasiones. Yo he leído varios artículos del Dalai Lama en el que él mismo se quejaba de que para los eruditos religiosos de otras religiones el budismo era una filosofía, y para los filósofos el budismo es una religión. O sea, él se quejaba de la pena que le daba el que el budismo no fuera ni aceptado por las otras religiones, ni siquiera por las otras corrientes filosóficas. Para mí personalmente está, como dicen los budistas, en el chudo, en el camino medio, y yo lo prefiero, sinceramente, yo lo prefiero así. Es una filosofía de raíces humanistas y que muy entroncada con tradiciones, leyendas y misticismo de la India, del origen asiático de esta corriente filosófica. Pero ya os digo, seréis vosotros los que optéis si optáis por ello, seguir la senda filosófica o la senda religiosa de esta materia o de este tipo de conocimiento. Bueno, yo llegué, para que también os hagáis una idea de quién soy y a qué me viene esta práctica, yo llegué al budismo muchos años atrás. Me interesó desde pequeñito, desde que tuve acceso a libros relacionados con Asia, con lo oriental, pues contacté con esta filosofía, y desde 1979 formé parte de un club deportivo, no habéis escuchado mal, de un club deportivo donde se entrenaba un arte marcial muy concreto, un arte marcial que todavía hoy mantiene un lazo indisoluble con la base filosófica budista de los artes marciales tradicionales. Ahí realmente fue cuando conocí la figura de Bodhidharma, y en la práctica de este arte marcial fue cuando empecé a entrenar también la filosofía budista y todas sus técnicas y demás. Bueno, os digo que todo está relacionado la filosofía budista, Bodhidharma, artes marciales, y es que cuentan las leyendas y se leen desde varias fuentes que Bodhidharma, este monje budista indio que llegó el budismo Chan o el Zen a China, pues cuando forzaba a sus alumnos, forzaba a sus monjes novicios a largas sesiones de meditación y de concentración, se dio cuenta que físicamente no estaban capacitados para aguantar esas horas de concentración y práctica, puesto que se dormían o se desmayaban. Entonces, como parte del entrenamiento, empezó a enseñarles unas técnicas físicas de fortalecimiento físico, y que luego se fueron enfocando a lo puramente marcial, ya que empezaron a utilizarlo para defenderse de las agresiones de bandas de ladrones que los podían asaltar por aquellos caminos de entonces, ¿no? Entonces aquí es donde se entroncan mi práctica de un arte marcial con la práctica de una filosofía budista base de ese arte marcial, con Bodhidharma y la conciencia plena. En este totum revolutum, desde donde yo quiero partir para nuestro podcast y los libros que irán saliendo
a continuación, y los cursos, talleres y demás que empezaremos a organizar en breve. Este arte marcial que os digo se basa en lo que se denomina en japonés Santoku. Santoku traducido es como las 3 virtudes, los 3 objetivos, las 3 metas que busca este arcaico arte marcial. Por un lado está la salud física, por otro lado está la salud mental y por otro la defensa personal. Lo que os decía antes, la parte deportiva, la parte filosófica y la parte de defensa personal, ¿no? O sea, al fin y al cabo son las bases con las que Bodhidharma empezó a enseñar lo que él entendía por la religión o en mi caso la filosofía budista, ¿no? Estas 3 virtudes, estos 3 objetivos se practican todo a uno en este arte marcial, pero bueno, yo desde el año 79 ya he llovido algo, ya tengo unos añitos, y aunque sigo entrenando y sigo practicando, he preferido dar un paso más y no dejar esta práctica o cada una de estas 3 prácticas exclusivamente o solo en exclusividad para los practicantes de ese arte marcial. Por eso, desde nuestra plataforma de formación Integrae, pues vamos a organizar seminarios, talleres y cursos en los que vamos a trabajar cada una de esas 3 aspectos, ¿no? Y este podcast es una de las vías por los que vamos a trabajar esa salud mental y esa conciencia plena. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más. Bueno, la parte de la salud física es claro y sencillo. ¿Cómo se hace? Pues entrenando, calentando, realizando algún tipo de ejercicio. Ahí no voy a entrar hoy nada más. Luego el tema de la defensa personal, nosotros los vamos a enfocar hacia 2 colectivos que en la actualidad son los que más sufren de una violencia machista o de una violencia entre iguales, que son las mujeres y los jóvenes. Entonces vamos a planificar talleres, cursos y otras alternativas para enseñar métodos de defensa personal enfocada a la defensa personal femenina y enfocada a la defensa personal juvenil. Y el tercer pie, la tercera pata de esta línea de trabajo, pues el trabajo de esa parte que es la salud mental o salud espiritual o como queréis llamarlo, en la que vamos a entrenar mediante técnicas de autoconocimiento, técnicas de meditación, técnicas de concentración, la conciencia plena o la atención plena de cada persona. Nosotros lo vamos a enfocar, ya os digo, siguiendo los parámetros y el conocimiento de la filosofía budista que tengo, y lo vamos a plantear en escalada. O sea, vamos a partir de un entrenamiento de conciencia plena para el autoconocimiento pleno. O sea, vamos a empezar por hacer ejercicios en los que nos autorreconozcamos, nos autoevaluemos, nos marquemos objetivos, nos marquemos metas y generemos una estrategia para sentirnos, o sea, para hacernos más completos, sentirnos mejor y crecer en todos los aspectos, personal, profesional, etcétera, ¿no? Entonces partimos pues de eso, de un principio de autoconocimiento y de autoevaluación. Continuaremos con ya más enfocado en el crecimiento, una vez que tengamos conciencia de quiénes somos, de cómo somos, qué sentimos, qué padecemos, qué queremos, qué necesitamos, por qué sufrimos, ¿de acuerdo? Pues nos vamos a plantear los objetivos, las metas para ser mejores versiones de nosotros mismos y para crecer siempre en todos los aspectos, como os digo.
Y luego abordaremos los ejercicios de conciencia plena enfocados a, no me gusta utilizar la palabra patologías, más bien a trastornos, o sea, como apoyo. Yo desde aquí quiero hacer o sea, no se trata de una terapia, o sea, realmente lo que nosotros vamos a enseñar y a promover es técnicas de autoconocimiento para que uno tenga resistencia ante esos tipos de adversidades y de problemas, pero que en muchos casos deben y tienen que ser tratados por psicólogos y por psiquiatras especialistas. Me estoy refiriendo pues a trastornos como el estrés, la depresión, la ansiedad, ¿no? En esos casos, en paralelo a un tratamiento psicológico o en paralelo a un tratamiento psiquiátrico, el que tú practiques con ejercicios de conciencia plena que te den seguridad, que te den confianza, que te den generosidad, compasión, pues te van a ayudar en ese proceso de sanación que iniciará y que concluirá pues un técnico en psicología o en psiquiatría, ¿no? Entonces nosotros pretendemos ser un apoyo, una pata más que te ayude a superar esos momentos complicados, ¿no? Para eso todavía queda. De hecho, o sea, todas las vamos a sacar, los cuadernos de trabajo los vamos a sacar a la vez, pero nosotros en nuestro podcast vamos a ir, como se dice, piano, poquito a poco, paso a paso, aprovechándolo y utilizándolo como una generalidad. O sea, vamos a conseguir al final unos mismos objetivos y unas metas, pero creciendo desde el momento cero, desde el momento primero de la consciencia, ¿no? Como os iba diciendo, todo esto que nació con mi práctica de este arte marcial que os he comentado, se relacionó también en su origen con mi faceta docente. Yo, llegado el momento, fui instructor, fui maestro de ese arte marcial y de esa filosofía. Principalmente trabajé enseñando y como instructor de grupos infantiles, de niños, porque también de profesión soy educador, soy maestro. Y para que me ayudara en la explicación de algunos conceptos como la empatía, la resiliencia, o sea, los valores que consideramos propios del ser humano, me inventé un personaje y con ese personaje, pues, a modo de parábolas, pues yo les contaba a mis alumnos, pues, cuentos, leyendas que yo me imaginaba para que entendieran la explicación de esa filosofía budista para algunos problemas que tanto tenían ellos, sus padres, o veíamos en nuestra sociedad, ¿no? Ese personaje con el tiempo pues ha dado lugar a un personaje literario. Y ya en agosto de este año pasado, de 2023, sacamos la primera novela, que es el volumen cuarto de una saga de 8 volúmenes. Entonces, en esta saga, en estos 8 volúmenes, estas 8 novelas, pues desarrollamos toda la vida de este personaje, yo diría que todas las vidas de este personaje, y su modo de ver desde un punto de vista budista todos los males que aquejan a la humanidad y ofrecernos algunas soluciones para que combatamos esos males que nos agreden y que nos soliviantan en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, pues bueno, pues él es un personaje que a lo largo de sus vidas pues va tratando problemas de inseguridad, problemas de discriminación, problemas de falta de diversidad, contra el cambio climático,
y ofrece sus versiones, ofrece sus posibles ayudas o soluciones para que nosotros las estudiemos y las enfoquemos a nuestro día a día o a nuestro momento, ¿no? Esta novela que os digo salió en agosto. La última oportunidad está desde entonces en Amazon, la podéis encontrar sin problema. Se verá complementada ya para finales de febrero o mediados de marzo con el volumen 1, Origen, en el que se explica el origen del personaje y cómo llegó a ese momento. Se me olvidaba, porque entronca un poquito con todo lo que estoy hablando. La saga, o sea, la colección de esos 8 novelas se llama Lele, el ser consciente, porque partimos de un personaje que ya ha adquirido la consciencia plena a un nivel casi molecular, ¿no? Entonces ahí se entronca, a partir de ahí nace, o sea, todo esto. Yo ahí enfoqué todos mis conocimientos cuando practiqué el arte marcial, y desde ahí también pues desarrollo estos talleres y este podcast de mindfulness, ¿no? Como decía, para febrero-marzo sale el volumen 1, porque lo voy a sacar espaciado, cada 3-4 meses sacaré alguno de los volúmenes, y ya para final de primavera empezaremos a sacar los libros y los cuadernillos de trabajo y a proponeros los cursos sobre talleres y cursos sobre mindfulness, conciencia plena, crecimiento personal, cuadernillos contra el estrés, etcétera. Grosso modo, esto es de lo que va a tratar el podcast. Vamos a empezar con un poquito de base filosófica de los principios esenciales de la filosofía budista, y bueno, continuaremos con lo que os he dicho, que será el primer estadio de esta práctica, la autoevaluación y el autoconocimiento, de manera que cuando empecemos con ejercicios de crecimiento personal tengamos realmente un conocimiento pleno de quiénes y de cómo y de dónde y de cuándo y de cuánto estamos aquí en la Tierra, cada uno individualmente, claro. No voy a enfocarlo a nivel humanidad, porque eso es bastante más complejo y muchísimo, y depende de muchas más circunstancias. Pero bueno, vamos a empezar como siempre, uno a uno, por cada uno de nosotros, y cuando vayamos mejorando, iremos mejorando de forma radial de nosotros hacia la gente que nos rodea. Yo creo que con esto pues mejoraremos tanto nosotros como la gente que nuestra familia, nuestros amigos, y conseguiremos pues hacer un mundito mejor para todos. Bueno, yo creo que ya os he hecho una introducción lo suficientemente larga, creo que lo he dejado bastante claro. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues utilizar los medios que tenéis a vuestra mano, redes sociales, comentarios del podcast, nuestra página web, etcétera, ¿de acuerdo? Mi correo electrónico es info@integrae.es, y bueno, también lo tenéis en integrae.es, en la web tenéis los correos y demás. Bueno, pues nada, seguimos ya la próxima semana con algo más de teoría y práctica. Buenas tardes, chicas, buenas tardes, chicos.